Buenos días en nuestro canal de YouTube. Magnífica semana la que tenemos. Ya estamos entrando en el buen tiempo, en el buen clima, preparando vacaciones, pensando en ellas y bueno, mucha gente acudiendo a la consulta porque efectivamente está viendo que se acercan las vacaciones y ve que o necesita perder peso o quiere hacerse algún arreglo. Bueno, hoy vamos a hablar de los cuidados posoperatorios en la cirugía de secuelas de cirugía bariátrica, de la que hablábamos el otro día. Y bueno, recordar que la cirugía de secuelas de cirugía bariátrica combina un montón de procedimientos encaminados a quitar todo ese exceso de piel que se produce después de una pérdida masiva de peso. Estamos hablando de pérdidas de peso de más de 40 kilos, a veces llegando incluso hasta los 100 y pico kilos de pérdida. Entonces imaginaos, esa piel que ya no es elástica por ese peso que teníamos antes de la cirugía y que no es capaz de retraer adecuadamente y vamos a necesitar eliminarla. Bueno, recordad que comentábamos el otro día que aquí combinábamos varias cirugías que se pueden hacer todas a la vez o una parte de ellas en función de lo que cada persona necesite. Combinábamos el muslo, acordaos con esa incisión que hacíamos de esa cicatriz vertical medial, es decir, en la ingle por un lado y de la rodilla para arriba, para quitar bien esa piel y devolver esa turgencia que queremos tener en el muslo. Hablábamos del abdomen con un patrón específico en flor de lis que combina que quitamos piel para poder entallar la línea media, con lo cual tiramos de los laterales para que en el flanco no nos quede piel, y de arriba para abajo, para que ese abdomen vuelva a tener la tensión que queremos que tenga. Hablábamos del brazo, acordaos que en el brazo lo que hacemos es quitar piel desde el codo hacia la axila y después combinándolo con una retirada de piel del tórax también, porque nos sobra piel de la espalda que viene de atrás, con lo cual, pues bueno, hay que hacer esas dos maniobras para que el tórax también devolverle su firmeza. La mama, que acordaos que hablábamos de la mastopexia, muy especial en esos casos, porque tenemos que hacer patrones especiales para que esa prótesis aguante en su sitio y no se nos vuelva a caer con esa piel que ha perdido esa elasticidad. Y por último, la cara, el lifting cervicofacial. Bueno, ¿podemos hacer todo esto a la vez? Sí, lo podemos hacer, son muchas horas de cirugía, necesitamos que el cirujano nos garantice una buena calidad para que no haya pérdidas hemáticas, para ir despacio, para que los tejidos se traten con suficiente cautela y delicadeza y para que ese paciente pues, pueda aguantar ese tipo de intervención todas combinadas. Pero ¿qué ocurre? A ver, yo siempre os digo lo mismo. Esto no se trata de que esa paciente necesite un ingreso prolongado. El ingreso lo necesitamos cuando necesitamos cuidados hospitalarios y eso significa que necesitamos administrar medicación por vía intravenosa, necesitamos pues una enfermera que esté continuamente haciendo curas, necesitamos una serie de cosas que solo se pueden dar en el hospital. Pero esto no es el caso, es decir, no es una cirugía que necesite esos cuidados hospitalarios. Pero es una cirugía que yo siempre os digo que hay que entender que tiene una larga convalecencia. Una cosa es la hospitalización, otra cosa es la convalecencia. Hay cirugías que van a la vez. Por ejemplo, cuando hacemos una banda gástrica para tratar la obesidad, la hospitalización es corta y la convalecencia es corta, porque las incisiones son tan pequeñitas que esa persona, cuando se va al hospital, ya se va caminando y en 2 o 3 días puede estar haciendo una vida rigurosamente normal. Y hay otras cirugías que no van a la vez, que tienen un periodo de ingreso corto, porque realmente no necesitan más tiempo, pero la convalecencia es muy larga. Y este tipo de cirugías combinadas postbariátricas son así. Uno no se va al hospital pegando brincos. Uno se va al hospital muy justito. Normalmente yo aconsejo siempre hacer un transporte en un modelo sanitario adaptado para eso, pues con una especie de ambulancia pequeñita, donde nos van a ayudar en una camilla a hacer el traslado a nuestra casa, pero del hospital nos vamos a ir a casa a nuestra cama y vamos a tener un periodo de convalecencia prolongado. Vamos a estar una semanita, que seguramente de la cama nos vamos a poder mover poco y la recuperación va a ser muy despacio, porque tener en cuenta que cuando combinamos nuestras cirugías tenemos incisiones pues de arriba a abajo del cuerpo. Entonces es molesto, es doloroso, hay que tener cuidado porque siempre, hagamos lo que hagamos, siempre hay una incisión que tira y luego al haber quitado tanta piel, pues esa persona se encuentra cansada, sin ganas de hacer mucha historia. Entonces, pensar esto.
Hospitalización no es necesario que sea muy prolongada, pero la convalecencia es muy larga. Es decir, nos vamos a ir del hospital a nuestra casa, a meternos en la cama y estar ahí pues al menos una semanita, moviéndonos más bien poco. Y la segunda semana regular también. Es decir, la recuperación es lenta y tenemos que pensar que necesitamos tiempo, que tenemos que estar un mes por lo menos pues fuera de onda, fuera de trabajo del ámbito laboral. Entonces, acordaos siempre, hospitalización va a ser corta, pero no nos vamos a ir del hospital pegando brincos. Nos vamos del hospital pues fastidiados, débiles, con un poco de dolor por todos los lados, nos tira todo. Entonces, eso es lo que hay que pensar y hay que planificar el momento de irse con un buen soporte familiar, porque vamos a usar ayuda en casa. Para esta y para muchas otras cirugías, pero para esta especialmente. Es como en la faloplastia, ¿vale? Entonces necesitamos ayuda en casa y lo normal y que yo aconsejo es contratar este transporte sanitario especial. Para que vengan dos personas, nos lleven con una camilla o una silla de ruedas y hagan el traslado esas personas que tienen experiencia en hacer este tipo de traslados. Y pensar esto, que vamos a ir despacito en la recuperación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en casa? Pues mucha higiene, sobre todo en las zonas que son especialmente contaminantes, que es la zona genital y la zona anal. Y tener en cuenta que cuando hacemos un lifting horizontal medial, la cicatriz, la primera incisión, va a estar muy cerquita del recto, en un pliegue, en una zona húmeda, donde los gérmenes pues, pueden crecer y pueden dar guerra. Y encima son zonas de tensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en casa? Pues mucha higiene de esas zonas. Piernas un poquito abiertas, lavar con frecuencia, cuando vamos al baño nada de papel, ponernos en el bidet y lavar bien abundantemente en el bidet o incluso en la ducha, para que esas heridas estén lo más secas y lo más limpias posibles. Eso es muy, muy importante. Bueno, pues eso es un poquito lo que hay en esas secuelas de bariátrica. ¿Se pueden hacer cirugías combinadas, hacer varias de esas cirugías a la vez? Claro que sí, en centros especializados en esto, con cirujanos meticulosos que tratan bien los tejidos y que hacen que las pérdidas de sangre y proteínas en quirófano sean muy, muy bajas, para que el periodo de convalecencia sea bueno y esa persona salga bien de quirófano. Primer punto. Segundo punto, el periodo de convalecencia va a ser largo. Hay que tener previsto esto. Ayuda familiar en casa, soporte familiar, una cama donde nos podamos estar ahí una semanita tranquilamente, todas estas cosas. Siempre nosotros hacemos que una persona de nuestro equipo vaya a visitaros la primera semana a casa, en vez de haceros desplazar a la consulta. Y por último, calcular tiempos de baja, que estas intervenciones son largas. La higiene que tenemos que hacer en casa, los cuidados que tenemos que hacer en casa, zona muy limpia, sobre todo la zona anal y zona genital, y los tiempos de baja que no van a ser nunca inferiores a un mes, que es el tiempo habitual que tenemos que estar para que esa persona se recupere y vuelva al trabajo de una manera satisfactoria. ¿Vale? Pues nada, pues esto es un poquito lo que hay. Acordaos, periodos de convalecencia largos, soporte familiar, una estructura en casa que pueda ayudaros a estar de manera confortable, os vais a ir para casa con una paliza encima, aconsejamos transporte sanitario especializado para el traslado la primera vez, una semana de convalecencia en la cama, segunda semana pues ahí también, y un mes de baja por lo menos, con zona muy higiénica. Cuidado con la zona rectal, cuidado con la zona genital, son fuentes de contaminación importantes y de ahí los gérmenes migran y pueden darnos algún que otro disgusto. Pues nada, encantados. Si cualquier cosa queréis que aclaremos, aquí estamos de nuevo en nuestras redes sociales otra vez, en la consulta para todo el soporte que queráis tener. Un abrazo fuerte y que tengáis un magnífico día. Adiós.